Bueno, ahora nosotros vamos a hablar sobre las estrategias que se tomaron. Vamos a hacer una especie de balance de las estrategias que se tomaron desde que apareció esta pandemia del COVID-19. Pero no nos vamos a enfocar solamente en lo bueno, sino que también vamos a marcar lo malo, porque tenemos que marcar las cosas, tenemos que marcar la cancha. Vamos a hablar primero de las estrategias acertadas. Tenemos una placa que nos acompaña y que nos ayuda. La coherencia y la colaboración de los distintos, sin distinciones geográficas y partidarias. Esto es una de las condiciones más importantes, porque el sistema de salud es federal y por lo tanto cada distrito resuelve qué es lo que tiene que realizar. La aparición del coronavirus hizo que se centralizara esa información y que se coordinara entre provincias y municipios, aún con diferencias partidarias. Sí. Esto es algo que realmente nos tiene que a todos que enorgullecer como argentinos, porque, qué sé yo, desde Macri o lo que pasó en San Isidro, el intendente de San Isidro Pose, o el de Merlo, todos trataron más o menos de ir tirando para el mismo costado. Kicillof el viernes le agradeció a los 135 intendentes, y me parece que esto debe ser extensivo a todo el país. A todo el país, porque hubo bastante dentro de las diferencias, que las hay, o sea, después podemos puntualizar los runners, las salidas, o las salidas no. Digo, podemos en el chiquitaje podemos discutir sobre diferentes posiciones ideológicas, pero en la grosa, en la grande, hubo una estrategia mancomunada de todos los gobernantes y eso es algo que realmente funcionó. Segundo punto, que es la cuarentena precoz. Todo el mundo dice, entramos en cuarentena hace un montón de tiempo, 101 días llevamos ahora. Nosotros entramos en cuarentena el 12 de marzo y se cerraron las fronteras. El 16 de marzo se suspendieron las clases y el 20 de marzo se decretó el aislamiento obligatorio. Estas medidas hicieron que se llevara la duplicación de contagios de 4, se duplicaba cada 4 días el contagio a 22 días. Que fue el máximo que tuvimos, que fue, para ser preciso, el 8 de mayo. El 8 de mayo habíamos llevado la duplicación de casos a 22 días. Después se tomaron también severas medidas para controlar el transporte público, hubo casos en donde también los retenes tuvieron su importancia y debemos decir que hoy los casos, así como decimos que el 8 de mayo se duplicaban cada 22 días, hoy los casos se están duplicando cada 15 días. Claro. Esto explica el porqué de la cuarentena que estamos volviendo a entrar ya el miércoles. Cabe destacar, Marian, ahí que es cierto, no todo el país, estamos hablando de Capital Federal y AMBA. El área Capital Federal y conurbano, digo. Área metropolitana. Lo que digo es, la capital duplica cada 18 días, es decir, está por debajo del 22, y la provincia está duplicando cada 13. Entonces, esto explica las razones. Recordemos que el número mágico, porque uno dice cada 13, 18, 22, ¿de qué me habla este muchacho? El número mágico es 25 días. Cuando vos duplicás por encima de los 25 días, tenés, no digo la pandemia controlada, no digo el contagio controlado, pero tenés garantizado que no te va a explotar el sistema de salud. Entonces, esta es lo que se está tratando de conseguir. De no haberse tomado esas medidas de cuarentena tan precoz, el sistema de salud hubiera estallado en mayo. Claro. En mayo, muchachos, estamos ahora fines de junio. En mayo hubiera estallado el sistema de salud. ¿Por qué hubiera estallado el sistema de salud? Porque se calcula que se evitaron alrededor de 9.000 muertes. O sea, nosotros tenemos poco más de 1.000, estaríamos rondando las 10.000 y pico de muertes. ¿Por qué? Porque hubiéramos tenido que elegir entre a quién le poníamos el respirador y a quién no le poníamos el respirador. Por ahora estamos en lo que fueron las estrategias acertadas. Otra de las estrategias acertadas fue el mejoramiento del sistema de salud. Se incorporaron miles de camas de terapia intensiva y respiradores, se acondicionaron hoteles y centros de aislamiento, se terminaron o construyeron hospitales públicos y unidades febriles para poder tenerlos acondicionados para recibir gente. Se compraron toneladas de equipo para protección del personal del sistema de salud. Se adquirieron kits de diagnóstico, se capacitó personal médico, se contrató personal médico. Y cuando digo personal médico, porque uno piensa en el médico. Cuando digo personal médico estoy hablando de bioquímicos, camilleros,
técnicos, personal de maestranza, porque ese también es personal esencial de salud. Y es personas que se están jugando la vida en el frente de batalla. Y son muchos de los contagiados. Exactamente, y son muchos de los contagiados. Insisto, no solamente los médicos, sino también los bioquímicos, los técnicos, la gente que limpia, la gente de maestranza. Esto es muy importante. Y vamos a el último de los puntos a favor es el aporte de los científicos. En 45 días, Andrea Gamarnik y su grupo Instituto Leblor presentaron un test serológico para detectar si había o no contagio. Eso es algo único. En 45 días se hizo ese trabajo. Y una semana después se presentaron 2 kits más. Se desarrollaron ensayos clínicos con plasma en pacientes recuperados, lo que venimos tratando largamente desde que comenzó el programa. Y se hicieron diseños de respiradores artificiales locales. Todo esto es lo bueno. Vamos a lo malo. O los errores. O yo lo llamo estrategias fallidas para ser bueno. Digo, la búsqueda de casos. En esto estuvimos flojos. En el AMBA se aplicó de inmediato una política activa de rastreo de contactos y aislamiento. Hubo apuro en flexibilizar la cuarentena. Yo creo que ahí hubo un problema, porque se pensó que la cosa no era tan grave como parecía y se bajó un poco la guardia en los retenes y en este tipo de cuestiones, lo que veníamos también conversando. En esta cuarentena se planifica subsanar este error y aumentar la cantidad de testeos y rastreos de contactos. Es decir, esto es básico. Se van a aprovechar estas 2 semanas y monedas como para poder aumentar esto. Claro. Pero debemos decir que la búsqueda de casos fue algo bastante, un punto en donde se tambaleó. Otra de las cosas que no funcionaron fue la morosidad en la carga de datos. La morosidad en la carga de datos, lo importante que tiene es que no se fue a buscar rápidamente a los contactos estrechos. O sea, cuando se tardaba tanto en subir el dato de un contagiado, entonces eso demoraba más de 48 horas en ir a buscar el contacto estrecho, y esa persona que era un contacto estrecho, que podía ser asintomático, era el que venía contagiando. Después tenemos los testeos inteligentes. Dame un segundito más. Los testeos inteligentes, es decir, ahora también se va a empezar a aplicar testeos inteligentes, cosa que no se hizo hasta ahora, es decir, ir a buscar grupos de gente. Y por último, cierta deficiencia en la comunicación oficial. Esto para mí es central, digamos. O sea, esto de decir, pedimos el último esfuerzo, hasta que no haya una vacuna o una cura demostrada, no hay un último esfuerzo. La pandemia va a estar con nosotros, el coronavirus nos va a acompañar y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Entonces, como hubo un concepto que terminó jugando en contra, y también terminó jugando en contra el tema de las fases. Porque vos dijiste fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Entonces, cuando vos llegabas a la fase 4 y de pronto tenías que volver a la 1, esto generaba decepción en la gente. Entonces, las fases nos terminaron jugando en contra. Esto por lo menos es la evaluación que hago, y también quiero agradecer a Nora Bar de La Nación, con la que pude pensar, con el artículo que ella escribió, pude pensar y elaborar también mi propio diagnóstico.